tenemos entonces nuestro tema, que es ¿cómo conocemos a Jesús? ¿Cómo conocemos a Jesús? Es un nuevo tema que tenemos para el estudio bíblico para hoy. Es importante que nosotros entendamos que nosotros debemos conocer a Jesús, porque si no conocemos a Jesús, pues no sabemos de qué o de quién estamos hablando. Nosotros, la iglesia, se supone que la iglesia debe conocer a Jesús. Pero la pregunta es, por ejemplo, ¿cómo conocemos a Jesús? Esa es la pregunta en esta tarde, en esta noche. Entonces, pues me gustaría que participáramos un poco todos. ¿Cómo creen ustedes que se puede conocer a Jesús? ¿O cómo conoceríamos a Jesús si nunca lo hemos visto físicamente? ¿Cómo cree que conocemos a Jesús? Beatriz, ¿cómo crees tú que conocemos a Jesús? Estudiando la palabra. Estudiando la palabra. ¿Cómo hace Manuel? Por la oración. ¿Por la qué? Oración. Por la oración. ¿Ok? Y Bernardo, ¿cómo crees que conocemos? Yo comparto lo mismo, leyendo la palabra. Leyendo la mejor forma de conocer. Leyendo la palabra. Daisy, ¿cómo crees que conocemos a Jesús? Teniendo comunión con Dios, estudiando la palabra, predicándola con Dios. Sí, pero para yo conocer, está bien las respuestas, pero la pregunta es, ¿cómo yo conozco a una persona? Teniendo comunión, Relación. Correcto, teniendo cercanía, relación. intimidad. Teniendo cercanía, relación e intimidad, es correcto. Pero ¿cómo conozco lo que Él es? La esencia de Jesús, lo que Él representa. Me explico, si nosotros decimos que por la palabra o por las escrituras o por la Biblia, pues entonces, ¿cómo yo puedo conocer a Jesús? Por ejemplo, Beatriz, abre Malaquías, abre por ejemplo, ¿qué te digo yo? Números capítulo 4. Si quieres, Bernardo, puedes leer, ¿qué te digo yo? Números capítulo 16. Daisy, léete Levítico capítulo 3. Emanuel, léete por ejemplo, 1 Samuel capítulo 28. Un trozo, unos 5, 6, 7, 8 versículos, a ver cómo podemos conocer a Jesús. Entonces, empecemos por Beatriz. ¿Cómo conocemos a Jesús? Por las escrituras, por la Biblia. Beatriz, léete un trozo de ese texto. Entonces el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: registren los nombres de los miembros de la división coatita de la tribu de Leví por clanes y familias. Anoten en una lista a todos los hombres de entre 30 y 50 años que cumplan los requisitos necesarios para servir en el tabernáculo. Ok, ¿hasta ahí ha hablado algo de Jesús? Y ahí habla del Señor, pero ¿cuál Señor? Está hablando de los coatitas, algo más. Entonces, ¿realmente yo conozco al Señor, a Jesús por la palabra? ¿Yo conozco a Jesús por las escrituras? ¿O cómo lo conozco yo realmente? Léete el texto, Bernardo, léete el texto que yo te di, unos 4 o 5 versículos. Cierto día, Coré, hijo de Isaac, quien era descendiente de Coat, hijo de Leví, conspiró con Datán y Abiram, hijos de Eliab, junto con On, hijo de Pelet, de la tribu de Rubén. Ellos provocaron una rebelión contra Moisés, junto con otros 250 jefes de la comunidad, quienes eran miembros prominentes de la asamblea. Todos se unieron contra Moisés y a Aarón les dijeron: ustedes han ido demasiado lejos. El Señor santificó a la comunidad entera de Israel y Él está en todos nosotros. Okay. ¿Qué derecho tienen ustedes para actuar como si fueran superiores al resto del pueblo del Señor? Hasta ahí está bien. Hasta ahí, Bernardito, ¿encontraste algo acerca de Jesús? Daisy, por favor. Si alguien ofrece ganado vacuno al Señor como sacrificio de comunión, deberá presentarle un animal sin defecto, sea macho o hembra. Pondrá su mano sobre la cabeza del animal, al que degollará en la entrada de la tienda de reunión. Luego los hijos de Aarón, los sacerdotes, derramarán la sangre alrededor del altar. Hasta ahí está plasmado Jesús, o sea, hablar de Jesús, el texto. ¿Yo lo puedo conocer así? No. Manuel, lee
texto de que te dije. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David: por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Démonos cuenta que ya hemos leído varios textos o varios libros. Si tú lees Josué, si tú lees Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Reyes, o sea, no encontramos por ninguna parte realmente supuestamente el que estamos conociendo a Jesús. O sea, ¿cómo conocemos a Jesús? Esa es la pregunta. Por eso es que en la parte del cristianismo muchas personas no entienden, se aburren, no encuentran el sentido original de la palabra, no encuentran el sentido original de la Biblia, no encuentran el autor como tal, o no encuentran al que debe ser supuestamente el más importante dentro de la palabra. O sea, no lo encuentran, no lo hallan, no se encuentra. Entonces la gente lee la palabra, o lee la Biblia, o lee las escrituras, y las escrituras pues realmente no encuentran por ninguna parte el autor principal o el protagonista de toda la palabra, ¿sí? A diferencia de los libros del mundo. Los libros del mundo tienen un orden, los libros del mundo tienen una secuencia, los libros del mundo tienen establecido, por ejemplo, en una novela, identifica uno en la novela 100 años de soledad, por ejemplo, ¿quiénes son los protagonistas de 100 años de soledad? Hamlet, por ejemplo, ¿quién es el protagonista de Hamlet, por ejemplo, de William Shakespeare? Uno está identificando todo el tiempo en una novela, en un libro, o si es un libro científico, de qué tema se está hablando y cuál es el problema. Pero cuando ustedes leen, o cuando leemos la palabra, cuando leemos las escrituras, como que no se halla esa parte, por eso la gente se aburre. La gente lee Levítico y no encuentra sino una serie de leyes y leyes y leyes: no comerás, no quitarás, no pondrás, no harás, no tendrás. Entonces la gente como que dice: no, esto es muy aburrido, muy harto. Por eso debemos saber cómo se conoce a Jesús. Entonces la gente va a las congregaciones o a las iglesias, y en las iglesias pues no encuentran realmente como el punto crucial o importante de conocer a Jesús, porque se puede hablar y se está hablando de Jesús, claro que sí, pero no se está encontrando la raíz de dónde salió, por qué ese nombre, de dónde está ese nombre, quién se lo dio, quién es Él, cómo vino, realmente Él es Dios, no es Dios. Entonces puede uno estar en un servicio, en un culto, el que sea. Entonces la gente puede estar en la iglesia, pero también en esa iglesia hay prohibiciones, hay una serie de cosas que la gente tiende a aburrirse. Entonces la gente no halla o no encuentra el sentido de su vida, y como no encuentra el sentido de su vida, pues lo que hace es irse. Puede estar en un culto 1 o 2 veces y ya no quiere volver, porque no encuentra el sentido original de verdad de quién es Jesús, cómo lo conocemos. Porque todo el mundo nos nombra, el mundo secular, el mundo religioso nombra acerca de Jesús, hablamos de Jesús, hablamos de Él, de su nombre, pero la verdad es ahora cómo lo conocemos íntimamente. Y si vamos entonces a las escrituras, entendiéndose que las escrituras pues es toda la Biblia, pero más enfocadamente al Antiguo Testamento, que es desde Génesis hasta Malaquías, y ahí encontramos que no lo encontramos por ninguna parte. Entonces es lo mismo que, por ejemplo, uno tener el maíz, la mazorca o el maíz original, pues se saca de la mata y viene con sus hojas, ¿no? Y las hojas, pues obviamente no se las va a comer usted jamás. Tiene que primero quitar las hojas y quitarle toda esa pelucerita que tiene, unas cositas que tiene, quitarlas para encontrar realmente ahora sí el maíz, ¿sí? Y si usted se come solamente el maíz, porque no se va a comer la tusa. Cuando ya usted come el maíz, ya no necesita ni la tusa, se come solamente el grano, y tampoco necesita la hoja. La hoja es simplemente el estuche. ¿De dónde procede el maíz? ¿Cómo viene guardado el maíz? Pero lo que realmente vamos a consumir es el grano como tal. De qué color es, qué textura tiene, qué sabor tiene, porque lo está consumiendo de verdad. Pero antes, si usted no destapa eso, pues si uno no conociera, obviamente, pues usted dice: ¿eso qué será? ¿Sí? Como a la gente ver un tamal
para algunos un tamal, no se sabe si eso es un tamal porque está cubierto realmente de hojas de plátano, pero adentro, ¿qué tendrá? Si alguien no se ha comido un tamal en su vida, ¿no? Una persona no se ha comido un tamal en su vida, pues quiere saber qué hay adentro. Y puede ver, no, eso debe ser, no sé, lleno de hojas verdes, lleno de qué. Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos conocer a Jesús? ¿Cómo nosotros realmente llegamos a conocerlo y a conocerlo íntimamente? Esa es la parte que nosotros debemos averiguar. Y como que nos falta esa curiosidad, nos falta la curiosidad de indagar, nos falta la curiosidad de mirar. Entonces yo puedo leer Génesis, puedo leer Levítico, puedo leer Josué, y Josué entonces me va a hablar sobre el hombre esforzado que Dios dejó o delegó después de la conquista cuando entraron a Canaán, que es un hombre con una estrategia militar y que pudo entrar y conquistar. Hubo 5 batallas, perdió la de Ai debido a unos pecados de un hombre, etcétera, etcétera, de Acán. Pero la pregunta es, ¿hasta ahí yo conozco ahí a Jesús? Si yo leo el texto de Josué 1:9, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios. Pero es que el Señor tu Dios puede, ¿cuál es el Señor tu Dios? Si te das cuenta que si solamente tuviéramos el libro de Josué, o si solamente tuviéramos otro texto del Antiguo Testamento, no encontramos el nombre, no encontramos quién es Jesús, entonces hasta ahí no conocemos. O sea, es por eso es que es importante que nosotros realmente conozcamos al Señor, pero ¿cómo lo conocemos? No podemos conocerlo de la manera religiosa, pero no podemos conocerlo ni siquiera de la manera leyendo la Biblia. Lea cualquier texto. Si yo leo Números, si leo Levítico, si leo Deuteronomio 13, advertencia contra la idolatría, pero hasta ahí todavía no me está hablando de Jesús. O sea que todavía se da cuenta que si yo o cualquier persona, cualquier pastor, cualquier persona solamente predica de Antiguo Testamento, no se está conociendo a Jesús, no se está conociendo al Dios íntimo, no se está conociendo al Dios eterno, no se está conociendo la razón de ser de la vida espiritual. Entonces, por lo mismo la gente se va a aburrir todo el tiempo porque no encuentra en la Biblia ese autor, ese protagonista o ese tal Jesús. No lo encuentra. No lo va a encontrar. Sí lo va a encontrar después, pero en el Antiguo Testamento no lo encuentra por ninguna parte. Si lee uno el libro, empieza a leer el libro, normalmente uno como lee un libro, un texto, pues usted nunca lo va a leer de atrás hacia adelante, a menos que sea un texto judío que se lee de esa manera. Los textos judíos, la Torá por ejemplo, se lee de atrás hacia adelante, pero un texto normal se lee desde la primera hoja, porque usted no va a saltar del capítulo número 1 al 20, sino que usted va del 1 al 2, 3 en el orden que debe ser, cronológicamente hablando, para poder hallarle el hilo conductor del tema de ese libro o de ese tema como tal. Entonces, en la Biblia no es así. La Biblia tiene saltos topográficos y la Biblia, perdón, la Biblia tiene saltos topográficos y la Biblia también tiene unos protagonistas o antagonistas más bien que han sido tocados por un Dios, pero todavía no encontramos a Jesús. Entonces esa es la pregunta, repito, ¿cómo en nuestras congregaciones conocemos a Jesús? ¿O cómo nosotros llegamos realmente a conocer a Jesús? ¿Cómo realmente nosotros podemos tener la vida en Él? Esa es la pregunta. ¿Cómo conocemos a Jesús? Ese es el tema. ¿Cómo conocemos a Jesús? ¿Sí? Entonces, vuelvo y repito, la gente llega a las iglesias, las que sean, la religión que sea, y se habla de Él. Sí, pero no se conoce. Es que una cosa es hablar de Él de una manera religiosa, mística, dogmática, intelectual, doctrinaria, la que sea. Pero el auditorio conoce a Jesús. A veces ni el que está enseñando o el que se supone que debe hablar o el que está hablando de Él tampoco lo conoce. Entonces por eso esa persona, ese pastor, está hablando muchos textos del Antiguo Testamento. Y entonces, ¿qué predica? Predica de Abraham, predica de David,
predica de cómo a un hombre se le cayó un hacha y el hacha flotó. El evento, habla del evento y anima al público para que, así como ocurrió ese milagro del hacha y flote, le ocurra a usted lo mismo y le motiva a usted ¿qué? El alma. Pero hasta ahí todavía no se conoce al autor, a Jesús, o sea, ahí no se está conociendo. No, que David cayó lamentablemente porque vio a Betsabé, una mujer muy hermosa, y David tenía muchas mujeres, pero preciso, él se quedó en el terrado de su palacio y miró a una mujer, le gustó, la mandó llamar y cayó en adulterio. Y eso lo llevó a otro pecado, a mentir, a mandar matar al esposo de esa persona, y luego perdió un hijo, etcétera, etcétera. Entonces ahí está hablando cosas de la carne, y eso lo puede, la persona que está enseñando o hablando de ese tema, lo va a llevar a ese tema. Y les va a tocar un tema que está viviendo quizás alguien dentro del auditorio, pero todavía date cuenta que el auditorio no está conociendo a Jesús. O sea, realmente las escrituras retratan a Jesús, sí, lo plasman, es un panorama, pero todavía en la primera parte no se identifica realmente. Por eso no se conoce realmente a Jesús. Entonces podemos leer los textos que sean, por eso la gente dice, no, pues lee Crónicas. Yo leo Crónicas y yo no encuentro a Jesús. O sea, me hago entender, no está el nombre. No está el nombre. Leo Levítico y yo no encuentro una serie de cosas, de ordenanzas, y entonces la gente empieza a leer y se aburre y dice, ay no, ay no. Entonces, por eso la deserción de nuestras iglesias es muchísima. ¿Por qué? Porque hay legalismo, porque se enseña, no se está hablando del autor de verdad, se hablan de las cosas que sucedieron o que pueden estar sucediendo y que sucedieron en el pasado, y se hablan de esas reglas que están en la palabra, pero el sentido es por qué. Entonces la gente como que se aburre y dice, no, como que no le hallo sentido a venir. O sea, ¿esto qué es? Entonces empieza la deserción cristiana o la deserción de la relación con el Señor, y dicen, no, yo prefiero ir a otra, y va a otra y también se desilusiona, se decepciona, empieza a encontrar que no hay una conexión absolutamente de nada. Entonces, la dificultad en la palabra, ¿es difícil leer la palabra? Sí, porque tiene la dificultad grande de la trama, es que no encontramos al autor, no encontramos al nombre, no encontramos al protagonista, no lo encontramos. Usted lea Malaquías, usted no encuentra el protagonista y se aburre, entonces usted dice, bueno, que aparentemente, pues usted dice, sí está hablando de Dios, pero ¿dónde está? Entonces, tiene que haber una conexión, y esa es la parte que nosotros tenemos que empezar a mirar, porque si no nos vamos a aburrir, se terminan decepcionando, y por eso la gente termina leyendo, por ejemplo, el libro de Padre Rico y Padre Pobre. Pues, prefieren leer un libro que sí tiene un hilo conductor, ¿sí? un hilo conductor, por decir algo, ¿sí? Entonces la gente dice, si la Biblia tiene unos saltos topográficos, una cosa por acá, por acá, por acá, una cosa por aquí, otra por allá, por acá, por aquí me habla de un tal Josué, por aquí me habla de un tal Abraham, un ejemplo, por acá me habla de un tal David, por acá me habla de una prostituta, por aquí me habla de una ramera, bueno, lo mismo, ¿no? Pero esta prostituta se acostó con el suegro, lo emborrachó, lo sedujo y se acostó con el suegro. Entonces cuando usted empieza a leer la Biblia, y usted dice, uy, qué mamera, perdón la expresión, qué jartera es esto. O sea, yo quiero ser espiritual, la gente dice, yo quiero ser espiritual y quiero tener una relación con Dios, con Jesús. Como quiero tener esa relación con Jesús, yo quiero leer la Biblia. Lee la Biblia y va a encontrar que esta Biblia tiene una serie de cosas, usted dice, no, qué jartera. Entonces coge un libro secular, Padre Rico o Padre Pobre, y dice como que le haya más sentido a Padre Rico y Padre Pobre. ¿Sí me hago entender? O El poder de la mente humana, otro libro. Entonces dice, este libro está interesante, es llamativo. Entonces, porque se empieza a decepcionar. ¿Por qué? Porque en la Biblia va a encontrar unos problemas, como así que el rey, como así que este tal David, que dice que tiene un corazón conforme al de Dios. Eso dice. Entonces, lee el texto, ¿no?
Entonces la gente, si analiza bien, este tal rey David tiene un corazón conforme a Dios, pero este tipo cometió adulterio, se acostó. Y aparte de eso, cometió asesinato. ¿Sí? O sea, y uno dice, y aparte de eso, pues era un mentiroso. ¿Sí? Etcétera, etcétera. Todo lo que usted quiera, mentiroso. No es Z, es S. Entonces, la gente dice, oiga, pero ¿qué sentido tiene leer esto? Si yo lo que estoy buscando es algo para mejorar mi vida. Estoy buscando un libro que me hable de moral. Estoy buscando un libro que me hable de ética. Estoy buscando un libro que me hable de comportamiento. Estoy buscando un libro que me hable de crecimiento. Que me hable de valores. Que me hable de cómo prosperar. Cómo ser mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, al leer un libro del mundo, pues se encuentra libros que tocan esos puntos. ¿Sí? El poder de la mente humana, por ejemplo, El poder sin límites de Tony Robbins, Tus zonas erróneas de Wayne Dyer. Entonces la gente dice, estoy leyendo un librazo, se lo voy a prestar apenas termine, porque ese libro de Tus zonas erróneas, por eso estoy entendiendo, o por eso entiendo que estoy fallando en esto y en esto, en esto, porque es que esta señora Wayne Dyer está hablando sobre las zonas erróneas de nuestras vidas y oiga, sí encontré el punto, ya sé cuál es mi falla. Empiezan a hablar así, de esa manera, y le recomiendan el libro. Es más, la gente compra un buen libro, entre comillas, de estos y lo regala, lo obsequia, pero una Biblia no la obsequia. Es muy raro, a menos que usted vaya a la iglesia, y en la iglesia, porque usted entró a la iglesia y te regalamos un Nuevo Testamento, o te regalamos una Biblia porque te bautizaste, porque ya eres cristiano. Pero una persona que no es cristiana, jamás le regalan una Biblia, es muy rara vez. Y si la que lo recibe, digamos que ocurra, no la coge y dice, ah, una Biblia, esos regalos tan absurdos, y van y la guardan. ¿Sí? Es más, la dejan así, le cambian solamente la tarjeta y se la regalan a otra persona. Porque no le encuentra el sentido, ¿te das cuenta? Porque dice, una cosa, en la Biblia encontramos que una ramera, ¿cómo así que emborrachó al suegro? ¿Cómo así que un hermano mata a otro hermano? ¿Sí? Mató a alguien, el hermano Caín y Abel. ¿Cómo así que hay una serie de cosas en el Antiguo Testamento que usted dice, ¿pero por qué? ¿Usted no se ha preguntado todo eso? ¿Por qué? Eso debe tener un sentido. ¿Cómo así que Dios dijo que mataran a todas estas personas? Entonces por eso la gente dice, no, yo no leo esa Biblia, porque la Biblia es un libro de sangre, caótico, de un Dios malo, que dio una orden de que tenía que matar a todos los madianitas, etcétera, etcétera. Entonces, pero no estamos entendiendo, por eso la pregunta es, ¿cómo conocemos a Jesús? ¿Te das cuenta? Entonces, por eso la gente está desertando dentro de las iglesias, aunque se hable de Jesús, porque se tiene el concepto de la tradición, porque se lo hablaron en la iglesia católica, y como viene de la tradición católica, pues yo sé que Jesús existe. En el mundo secular también habla de él, por eso estoy buscando de Dios, porque todo hombre o toda mujer, pues obviamente tiene una necesidad espiritual, porque precisamente Dios hizo al hombre espiritual, que es lo que hemos venido hablando. El hombre tiene espíritu y tiene la necesidad espiritual, pero lo que no tiene es como la manera correcta o la forma correcta para conocerlo. Entonces, vuelvo y repito, no encuentran en la Biblia, no están encontrando el autor, no están encontrando el protagonista, no están encontrando la esencia de la vida. Entonces leen el libro, vuelvo y repito, cualquier otros libros como esos que acabé de mencionar, El poder de la hora, por ejemplo, La inteligencia emocional de Daniel Goleman. O sea, libros que usted dice, wow, y los lee, usted dice, sí, son muy buenos, muy, pero muy buenos. Padre rico, padre pobre, la gente termina leyendo esos libros y desechando completamente la Biblia. ¿Por qué? Porque los libros de la humanidad sí tienen un hilo conductor. Encontramos en una novela, por ejemplo, encontramos realmente el autor desde el comienzo, o por lo menos encontramos las pistas de esas personas, ¿sí?
Exacto. Si es un libro pues de ciencia, pues encontramos el tema, voy a leer un libro de, no sé, el sol, cuánto calor emana el sol, a qué kilómetros está el sol de la tierra del sol, etcétera, etcétera. Entonces, hay un hilo conductor y hay un orden, hay unos capítulos, capítulo por capítulo, que me está explicando el tema, entonces la gente por eso se emociona. Entonces, al leer, por ejemplo, es El poder de la hora, o al leer, por ejemplo, Inteligencia emocional, pues entonces ven en el capítulo Inteligencia emocional, capítulo número 1, ¿qué significa inteligencia? Y le hablan de la inteligencia normal y le hablan de la hora de la inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial que está tomando mucho auge y que está inclusive tomando decisiones. Por ejemplo, aquí en Canadá la inteligencia artificial le está ganando a los procesos de migración, porque son los que están dando el juicio, emitiendo los juicios para cuando una persona gana o no gana, pasa o no pasa. Es la inteligencia artificial, o sea, es la que está tomando las decisiones, pero no es un juez físico. Y leen, por ejemplo, esas cosas y pues obviamente les interesa a las personas y está hablando del tema. Y leen con un orden porque tienen ya un argumento, porque tienen ya, todo está bien organizado. Pero la Biblia no es así, la Biblia es completamente diferente, porque la Biblia tiene una inspiración divina y porque la Biblia lo que está haciendo es que va a fotografiar o va a mostrar el panorama de ese Dios único que no aparece en la primera parte. Se nombra Dios, pero todavía no se conoce. Se habla de los eventos de X lugar, de los eventos de X personas, pero no está hablando todavía de Jesús, o sea, no está hablando de Dios. Por eso es aburridor, entre comillas, el que la gente lea la palabra, no la entiende y por eso no conoce a Jesús. No conoce. Pero la Biblia sí retrata a Jesús. La Biblia sí nos va a hablar de Jesús. La Biblia sí nos va a hablar, pero al comienzo pues ustedes dicen, pues la gente se aburre, vuelvo y repito, y no va a encontrar pues ¿cómo se llamaría eso? Un gozo, un argumento para poder, una satisfacción para poder seguir leyendo la palabra y para conocer a Jesús. Entonces se da cuenta, usted puede leer el texto, cualquier texto del Antiguo Testamento y se aburre, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿por qué entonces aparecen todos esos eventos? ¿Sí? Entonces, ¿por qué en el Antiguo Testamento habla primero de un señor Adán? ¿Por qué en el Antiguo Testamento me habla de un tal Abraham? ¿Por qué en el Antiguo Testamento me habla de una tal Sara? ¿Por qué en el Antiguo Testamento me habla de un tal Josué? ¿Por qué en el Antiguo Testamento me habla de un tal Job? ¿Por qué en el Antiguo Testamento me habla de un tal David? Entonces, claro, como uno no conoce a Jesús, pues uno ¿qué hace? ¿Hoy de qué voy a predicar? O la gente diría, ¿de qué va a predicar hoy el pastor? Pues no, yo voy a predicar de Job, que tuvo unos problemas severos, porque aunque era un hombre supuestamente de Dios, este hombre perdió su esposa, sus hijos y todo lo que tenía económicamente hablando. Y supuestamente este señor pues nunca peleó o discutió con Dios, ¿sí? Entonces habla de este señor Job y puede hablar 10.000 predicaciones de Job, todo lo que quiera hablar de él, y habla unas cosas espectaculares y la iglesia o el auditorio se emociona, le gusta el tema porque el tema está tocando las cosas del alma, ¿me entiende? Pero la pregunta es, ¿hasta ahí conoce a Jesús? No, claro, uno le pregunta a esas personas del auditorio, ¿tú conoces a Jesús? Claro. Le dicen a uno, sí, claro, yo conozco a Jesús, el que murió por nosotros en la cruz. Y están diciendo una verdad, sí la están diciendo, pero está más emocionado por la parte almática, porque el pastor le está predicando de Job, de Josué, de Sara, de la economía, del hacha que salió del río, que flotó, de la imposición de las manos, en fin. Entonces están contentos con esto, y esto es lo que se trata. Entonces hablan que en el Antiguo Testamento Dios se llamaba Jehová, y ahí se queda. Entonces es Jehová,
y para de contar. Los testigos de Jehová, por ejemplo, siguen hablando que Jehová es Jehová hoy y ya, para de contar, que Jesús realmente no es Jesús. Entonces, todos nosotros podríamos hablar de todos estos hombres y de muchos más. De muchos más. Si usted mira, por ejemplo, 2 Crónicas 7:14, alguien lea por favor 2 Crónicas 7:14, alguien que lo lea. ¿No estoy mal? A ver, Jabes, es Jabes la que está hablando. 2 Crónicas 7:14, por favor. ¿Es ese? No, ese no es. Si mi pueblo se humillar es otro. Jabes, la de Jabes, no recuerdo diga la cita bíblica de Jabes. Dice, la de Jabes dice, si me dieras bendición, dice Jabes, si me dieras bendición, si extendieras tu mano hacia mí y me bendijeras, entonces si me bendijeras más que mis hermanos, si trajeras bendición y ensancharas mi territorio, etcétera, etcétera. Es la oración de Jabes, que no recuerdo indicar en qué parte está. Pero la oración de Jabes, alguien cogió esa oración y hizo un librito acerca de esa oración y habló todo el tiempo de esa oración y se volvió ese escritor millonario a punta de una oración de Jabes. Extiende, míralo en la ¿cómo se llama eso? La concordancia de Jabes, y ahí debe estar el versículo que no recuerdo ahorita. Entonces, ¿se dan cuenta? Primera de Crónicas 4:10. Creo que sí, míralo por favor, Primera de Crónicas 4:10. Él fue quien oró al Dios de Israel diciendo, ay, si tú me bendieras y extendieras mi territorio, léelo por favor. te ruego que estés conmigo en todo lo que haga y líbrame de toda dificultad, porque me causé dolor y Dios le concedió lo que pidió. Wow. Esa es, gracias Bernardo. Primera de Crónicas, capítulo 4:10. Era en primera o segunda de Crónicas, no está bien. Primera de Crónicas 4. Entonces date cuenta que esa sola oración, alguien la tomó y alguien hizo un comentario sobre esa oración que hizo este señor Jabes. Pero estaba pidiendo algo de la carne, si me bendijeras, si me extendieras el territorio, si me dieras. Y dice que Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Ese más ilustre es porque creyó en Dios, ese más ilustre fue porque tuvo fe en Dios, en la palabra, pero no me está hablando todavía de, hasta ahí yo hablo, estamos hablando de Jesús, hasta ahí estamos conociendo a Jesús, no. Entonces te das cuenta que ¿cómo conocemos a Jesús? Esa es la pregunta. Te das cuenta, lo que estoy redondeando hablando del tema es que en las iglesias está ocurriendo todo esto y entonces por eso no conocemos a Jesús, no conectamos con el que es, ¿me entienden? Por eso la gente se aburre en leer la Biblia y prefiere leer los libros que acabé de mencionar, esos libros motivacionales, esos libros que nos ayuden, esos libros, Sea un hombre de éxito, 5 maneras para prosperar, libros, la mente poderosa, en fin. Entonces, todos estos seres humanos que están en la Biblia plasmados en el Antiguo Testamento, claro que sí. La pregunta es, ¿qué pasó con ellos o por qué? Lo que pasa es que todos ellos tienen algo en común, que Dios, el Dios eterno, el Dios todopoderoso, el único Dios, ese único Dios tuvo una relación o un evento con cada uno de ellos. Pero en ese evento no era para que perdurara el nombre de Adán, ni el nombre de Sara, ni el de Josué, ni el de Job, ni el de David, ni el de Jabes, ni el de nadie, sino que era que Dios eterno estaba tocando a estos hombres para que tuvieran una experiencia de parte de Dios y unas ciertas promesas para que hoy nosotros pudiésemos conocer el Dios eterno. Claro que ellos tenían que de alguna manera experimentaron de alguna manera el poder de Dios, pero no era lo importante que ellos fueran o lo que ellos estaban haciendo, sino que lo importante es que ellos conocieran o Dios tocó sus vidas para que pudieran conocer a Dios. Hoy, pues obviamente que tenemos las herramientas de la palabra desde el Nuevo Testamento, ellos no la tenían. Entonces cuando nosotros, los pastores o una persona hoy se limita solamente a predicar el Antiguo Testamento, aunque de vez en cuando hable del Nuevo Testamento, está simplemente tocando unos eventos que ocurrieron a nivel histórico. Claro que también puede ver bíblicamente o espiritualmente hablando, también nos está dejando o nos deja un mensaje, pero la pregunta no es esa, la pregunta es, ¿hasta ahí conozco a Jesús? ¿Ahí se conoce a Jesús?
por eso hoy el tema es eso, el tema es cómo conocemos a Jesús. Entonces, por más que ustedes lean la Biblia, por eso la gente, vuelve y le repito, se aburre, se va a aburrir, no entiende la palabra, no hay quien se la explique tampoco. Entonces, tenemos que conocer primero de dónde venimos, que era lo que hablábamos de la raíz de la mazorca, del grano, ¿cierto? De dónde venimos, de dónde viene el grano, para poder entender esa parte. Lo mismo de dónde viene Jesús, de dónde viene Dios, quién es Dios. Entonces, todas esas cosas han pasado en la palabra. Y vuelvo y le repito, si usted va a leer la Biblia con un sentido de moral o de ética, se va a aburrir y usted va a decir, no tiene sentido. Yo prefiero leer este libro que me habla cómo portarme bien, un libro de comportamiento, un libro de ética, un libro de valores, que leer un libro que me está hablando que se acostó, que cómo es posible que un siervo le tocó los testículos a Abraham. ¿Cómo así? No entendemos eso, o sea, eso no lo entendemos. O sea, ¿qué es eso? Pues la gente dice, eso es muy aburrido. Hasta ahí no conocemos a Jesús. ¿Te das cuenta? Se vuelve harta la situación. Pero debemos entender primero, algo importante es la línea del tiempo. La línea del tiempo es bien importante, que la han tratado inclusive los niños, pero quiero explicarles algo. En primera parte, en la línea del tiempo, para que entendamos, el Antiguo Testamento me está hablando simplemente de la historia, ojo, de la historia de un pueblo que es Israel, del pueblo de Israel, ¿cierto? Y de dos o de muchos personajes, pero de dos personajes fundamentales, que es Abraham y David. La historia va en el Antiguo Testamento, usted se da cuenta que es muy, pero muy importante lo que vamos a ver, o lo que se ve en el Antiguo Testamento es la historia de un pueblo. Primeramente, la cultura de un pueblo, toda la parte de las costumbres del pueblo. El pueblo judío tenía ciertas costumbres que otros pueblos no tenían, ¿sí? El pueblo judío era muy acostumbrado a la parte de la agricultura, a la parte del ganado, de ser pastor. Un pastor de ovejas para el mundo de aquella época era como lo más denigrante, pero esa era la cultura, cómo ellos comían, cómo pensaban. El pueblo hebreo siempre pensaba en una acción, el pueblo griego no, pensaba siempre en un pensamiento, en cómo filosofar, en cómo hacer a partir del pensamiento. A partir del pensamiento, ¿cómo hacemos? ¿Cómo ejecutamos? Claro, el pueblo hebreo también, pero llevándolo a una acción, ¿sí? Entonces hay que entender que cuando leemos la Biblia en la primera parte es muy importante, claro que es importante, demasiado importante, pero hasta ahí no hemos encontrado a Jesús. Yo no conozco a Jesús por leer el Antiguo Testamento. Sin embargo, implícitamente sí está. Pero si aún los cristianos la leen y no lo entienden y no lo conocen, pues imagínense a alguien que no es cristiano, pues lee la Biblia y pues tampoco lo va a encontrar y se va a aburrir. Vuelvo y repito, perdón que exista tanto, pero es lo mismo. Entonces, sí vamos a encontrar en el Antiguo Testamento que en la historia del pueblo, del pueblo de Israel, del pueblo que Dios escogió, vamos a encontrar dos puntos importantes, dos personajes importantes, que es Abraham y David. Porque en Abraham se le dio la promesa, y en David también, porque viene por la genealogía de un rey, aunque no es por la parte sanguínea, sino por la parte de la fe y por la parte de rey, porque fue prometido como rey. Entonces, en la línea genealógica o en el tiempo, lo que encontramos primero es una pareja, ¿cierto? Que es lo que hemos venido hablando, una parejita, y esa parejita es la humanidad. La humanidad. Esa humanidad está representada en un hombre y una mujer. Esa es la creación que ocurrió hace ¿cuánto tiempo? La creación que más o menos oscila entre 35.000 y 40.000 años de edad. Imagínate eso, o sea, es una cosa abismal. O sea, así es que nosotros tenemos que empezar a pensar y a entender quién es Jesús, de dónde venimos. Hablábamos del estuche del maíz.
Yo no me como las hojas del maíz, de la mazorca. Usted se come la mazorca, pero sí, las hojas nos dicen de dónde, de qué mata es. Es lo mismo, esto es importante que debemos entender. Luego, en ese mismo, ha pasado el tiempo y luego se aparece el Señor Adán en toda la historia, para que podamos ver ahora sí todo el panorama pues, de la Biblia. Entonces encontramos al Señor Adán, este es el Señor Adán, y el Señor Adán, pues de allí sale la señora Eva, y la señora Eva, pues obviamente la mujer espiritual que Dios también le ha dado a Adán. A partir de este momento vendría siendo el año ¿qué? 0. ¿Por qué el año 0? Porque en el Antiguo Testamento, en la creación que nos está hablando de una pareja que no tiene vida espiritual, que simplemente Dios lo crea, lo pone en la tierra para que multiplique la tierra, para que haga otras cosas, o juzgue, someta, pero hasta ahí no ha pasado nada, porque Corintio está diciendo que es un hombre meramente ¿qué? Animal, meramente de la carne. Cuando Dios saca ahora sí a Adán y le da vida espiritual, inicia el año 0. Ahora, después del año 0, pues pasan una serie de eventos. Está Caín, está Abel, sus hijos, viene toda esta prole, y luego aparece el Señor ¿qué? Noé, el Señor Noé. El Señor Noé, pues es un hombre que tiene vida espiritual. Es un hombre que, como ya a partir de Adán, todos los seres humanos tienen un aliento de vida en el espíritu, a diferencia de todos los demás. Ya todos los seres a partir de Adán, hoy inclusive, la humanidad solamente está sostenida por un solo espíritu, que es el espíritu de Adán. Y estamos hablando de un promedio de unos 7.000 millones de personas, un poquito menos porque se están muriendo muchos los del coronavirus, reste todos los que se están muriendo. Entonces ya es más poquita gente, pero con un solo espíritu, el espíritu de Adán, que es el soplo de aliento de vida. La línea del tiempo nos está diciendo que aparece este señor Adán, que aparece el señor Noé, y que luego aparece otro personaje importante en toda la historia, que es el señor Abraham. Yo me estoy saltando algunas, pero luego aparece el señor Abraham, ¿sí? El señor Abraham, perdónenme. El señor Abraham aparece en escena. Por eso es que es importante entender, vuelvo y repito, la historia de Israel para poder conectar quién es Jesús, cómo yo conozco a Jesús. Yo no conozco a Jesús por ir a una iglesia y moverme mucho. Yo no conozco a Jesús por sentarme y dormir en la iglesia. Yo no conozco a Jesús por ofrendar o diezmar. Yo no conozco a Jesús por sacar un cuerno y gritar. No conozco a Jesús por hacer lo que llaman guerra espiritual. ¿Usted lo conoce así? Pues claro, eso es lo que le han metido, y la gente dice, sí, yo sentí un calor. Dicen, la gente cuenta. Pero la pregunta es eso es sentir, es una emoción. Pero ¿conoce a Jesús? ¿Conoce el Dios eterno? Pues no lo conoce. Entonces, y muchos están allí por la mera religiosidad, pero no estamos conociendo todo este proceso. Entonces, habla de la humanidad, habla de Adán, y en el año 0, que esto es importante, y en el año 0, pues, ¿qué fue lo que ocurrió? Esta es la creación, ya, la humanidad, y en el año 0 está, ¿qué? La caída. Entonces, estamos hablando de la caída del hombre. En Noé, estamos hablando del diluvio, todos los eventos que han pasado. En Abraham, estamos hablando de la promesa. Cuando usted lee la genealogía de Jesús, va a entender cada una de estas cosas. Entonces así es que empezamos a conocer a quién. A Jesús. Si no, nunca, jamás va a conocer a Jesús. Usted va a la iglesia y usted dice, sí, cantamos lindo, me gusta la adoración, o la palabra no me gustó, o somos un grupo chévere, bueno, en fin. Pero hasta ahí no está conociendo a Jesús. ¿Sí? Hasta ahí todavía no lo conoce. Entonces, luego viene, ¿quién? Otro personaje importante.
ese personaje importante es Jacob. Jacob. Y de Jacob sale, entonces, ¿quién? Israel, obviamente, sí, pero salen las 12 tribus de Israel, porque Jacob tuvo 12 hijos. Entonces, yo le decía, ahora sí vamos a entender el por qué, o sea, el por qué nosotros y cómo, de dónde viene ese tal Jesús. ¿De dónde viene? ¿Para qué? Entiéndase bien que la humanidad aquí, hasta aquí, no tiene problema. De aquí para atrás, esta humanidad no tiene problema porque es una humanidad meramente animal. Correcto. De aquí para allá no tiene ningún problema. Esta humanidad que se murió, que se perdió en el sentido de la parte física, porque no tenía el espíritu. Pero de aquí para allá sí tiene problema, o tiene bendición, o tiene promesa. Y ahí estamos nosotros incluidos. El tiempo, en el año cero, está hablando acá, desde Adán hasta Abraham son 2000 años. Estamos aquí hablando del año cero. Año, lo pongo aquí, año cero, año 2000, han pasado 2000 años desde Adán hasta Abraham. Viene el señor Jacob con sus 12 tribus, porque ya viene por la promesa, los 12 tribus de Israel, para que esté la nación de Israel. ¿Pero con qué fin? ¿Sí? Después de Jacob, entonces, ¿qué viene? Un señor llamado Moisés. Y al señor Moisés se le dio ¿qué? La ley. La ley. La ley. ¿Vieron qué? Acá, Abraham, Jacob, Moisés. ¿Estamos claros hasta ahí? Miren el hilo conductor. Si no entendemos esta parte, leer o hablar de Jesús como que no tendría sentido. ¿Por qué me congrego? ¿A qué vengo a una iglesia? Yo la verdad, por eso muchas iglesias, la gente va a las iglesias y la gente canta y la gente diezma. No estoy generalizando, pero la mayoría de nuestras congregaciones no conoce a Jesús. Tiene una religión y tiene una experiencia, un conocimiento vago, sea intelectual, pero hay que saber explicar el por qué. Entonces, por eso la gente le gusta leer más el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento tiene todos estos eventos que tocaron la vida de los personajes del Antiguo Testamento, para que ellos tuvieran una experiencia de parte de Dios y conocieran a ese Dios. Pero el Antiguo Testamento no se está basando en esa persona. Todavía no vemos al protagonista. Estamos viendo a Job, estamos viendo a David, estamos viendo a cualquiera de esos personajes del Antiguo Testamento, pero todavía no estamos viendo al protagonista. Como que uno tiende a aburrirse, como usted se aburre porque lee y lee y lee y lee, ¿no? O cuando ve una película como que al comienzo usted no le coge el hilo a la película, y la película usted como que sí, usted se para, se siente y dice, está buena, pero no la entiendo. No, pero ya me aburrió. Pero ya como después de la mitad ha pasado una hora de la película y empieza al minuto 65, empieza a pasar una cosa, a conectar una con la otra y dice, ya entendí, ya entendí. Con mi esposa vimos una película esta mañana, anoche y esta mañana, 2 horas, la película, muy buena. No entendí al comienzo, después conectamos en la primera parte con la última parte y dice, wow, y la película muy bonita, un mensaje muy bonito, o sea, wow, decíamos, pero al comienzo como que uno no le, o sea, era bonita, muy clásica de los años 50, 60, pero no entendíamos. Pero ya al final entendimos, digo, wow, eso como ese amor, ese pacto de una pareja y de la lucha que ellos tuvieron, y entendimos qué fue lo que ocurrió. Pero si uno no va al pasado, no entiende por qué esta persona se fue y hizo esas cosas. Lo mismo está ocurriendo acá. Date cuenta que el que escribe el primer libro en la Biblia escrito, ¿cuál fue? Job. El primer libro en la Biblia es Job. Obviamente no lo tengo acá porque estoy saltando, porque no puedo, o sea, son personas importantes. El libro más antiguo es el de Job. Pero ¿quién escribió el Pentateuco, la Torá? Moisés. Moisés es el autor
de todos los eventos del pasado. Imagínense ustedes eso. Si señor Moisés, Dios no le muestra a este señor Moisés todos los eventos del pasado, no tendría razón de ser hoy ser cristiano. No tendría razón de ser, porque ¿para qué? No hubiéramos, si Moisés no ve la dificultad de estos que cometieron un pecado que fue la desobediencia de el mandamiento, no comerás. Entonces Moisés no ve esto, pues Moisés hizo, ¿qué sentido de que ese Señor Jesús venga y se muera en la cruz? ¿Qué sentido tiene que este venga a morir? No tiene sentido. O sea, Conocer la causa. Conocer la causa. Tenemos primero que conocer la causa. Entonces Moisés vio hacia el pasado como los profetas vieron hacia el futuro. Esto es importante entenderlo porque si no, pues vuelvo y repito, ser cristiano como que para muchos dicen, esto es muy harto, esto no tiene sentido. ¿Sí? Entonces, miren ese orden. Quiero que lo escriban porque no me alcanza el tablero. Tuviéramos un tablero de 3 metros, pues uno diría, wow. Pero esto es la línea del tiempo para que entendamos la problemática, que en la primera parte de la humanidad no tenía ningún problema, era multipliquen, sojuzguen y tienen. La problemática empieza en el cielo, cae en la tierra, año cero, la desobediencia de Adán, la caída del hombre espiritualmente hablando, la desobediencia lo lleva hasta el diluvio, ¿sí? Y luego ahora sí hay una promesa para este señor Abraham. Entiéndase bien que el señor Abraham todavía el pueblo de Israel no aparece. Es que esa es la otra. ¿Entiende usted que el pueblo de Israel no aparece? Porque es que este señor Abraham viene de un lugar que se llama Ur, que es Babilonia. Imagínense que el señor Abraham, en el cual todas las iglesias y el mundo ha creído, es de Babilonia. No es israelita. Es de Ur de los Caldeos. Pero este señor Abraham tuvo un corazón noble por medio de la fe. Y por eso usted va a encontrar a Abraham en el cuadro de honor, en el libro de los Hebreos, que por medio de la fe, él pudo creer en ese Dios único que le dijo, sal de tu tierra y sal de tu parentela. O sea, ¿de dónde salió este señor? De Ur de Babilonia, de Ur de los Caldeos, salió. O sea, es como si uno le dijera, vea, váyase para tal parte, y dice, ¿a qué? ¿A qué me voy yo? El otro pues dice, pero esa es la fe. Él pudo creer. Dice, sal de tu tierra y sal de tu parentela. Ojo, ¿por qué Dios escogió a Abraham? Precisamente porque él tiene un corazón noble y porque el hombre tenía fe. Fe. O sea, no escogió a otro. Pero ¿por qué escogió a Dios a Noé? Porque era el hombre más, el hombre más perfecto de todos estos hombres. No era que tuviera un mejor corazón, no. El hombre más perfecto, porque acuérdense que era un animal. El hombre más perfecto de todos estos hombres lo escogió y lo puso acá para que por medio de este hombre viniera el tal Jesús, el tal Cristo. Acuérdate que todavía no había ningún problema aquí. Acuérdate que todavía no había pecado. Es más, acuérdate que Jesús fue prometido antes de que hubiera humanidad y antes de que hubiera pecado. Pero todo tiene un proceso, un tiempo. Entonces, por eso es que empezamos a entender cómo conocemos a Jesús. Por eso es que venir a un culto no es por venir a un culto. O sea, no yo la verdad, si yo no entendiera esto, soy sincero, por eso es que la gente no viene a culto. Pero si yo no entendiera esto, yo no vendría a culto. Yo no sería cristiano. Por eso es tan importante que nosotros podamos explicarle a la gente para que vengan al culto, para que rindan su vida a Jesús. Pero ¿cómo ellos van a saber si nosotros no se lo explicamos? ¿Cómo van a saber ellos si no hay quien les predique? ¿Cómo va a saber el mundo si no hay quien les enseñe? Date cuenta que ese etíope que venía de la tierra de Candace leía un texto de Isaías, pero él no entendía nada. Pero un espíritu, no es el espíritu de Dios, hay que leer porque espíritu está en minúscula. Lo que pasa es que algunas Biblias lo tienen en mayúscula, no. Un espíritu que es un ángel le dijo a Felipe que se acercara a ese coche y que le dijera o le explicara el texto que estaba leyendo. Sus ojos se abren y ahora se dice, ¿qué necesito para bautizarme? Él creyó. Se le abrieron los ojos solo hasta cuando alguien le explicó. Es igual.
Si a nosotros no nos explican, o si nosotros no explicamos a los demás, usted le puede decir a la persona, venga, vaya a la iglesia, vaya a la iglesia, vaya a la iglesia, vaya a la iglesia, vaya a la iglesia. Esa gente va a decir, ay hermano, estoy tan aburrido que usted me invite a su iglesia. ¿Usted piensa que es su única iglesia aquí en London? Aquí hay muchas, le dicen a uno. Y uno dice, pues no, y usted como no tiene, o no tenemos las herramientas de alguna manera, entonces usted quiere hermano y dice, pues sí. Pero no, que no es lo mismo. Y bueno, no es lo mismo, pero le voy a decir, pero deme argumentos. No, es que nosotros somos chéveres porque hablamos de la Biblia, de verdad conocemos a Jesús, pero bueno, dígame, ¿quién es Jesús? No, pues es Dios, sí, pero denme una característica de realmente Jesús es Dios, ¿por qué? No, porque, a ver, le digo yo, porque es que, o sea, ¿qué argumentos tenemos? Pero si ya con la Biblia o con las herramientas que tenemos, venga, le explico la palabra. Entonces la gente va a decir, no, pues que yo leo la Biblia, es harta, es aburrida, no tiene sentido. Yo prefiero leer Padre Rico, Padre Pobre, o Una Mente Poderosa, o cualquier otro libro. Entonces, en cierta medida tienen razón, entre comillas. Esos son los argumentos que se levantan hoy en contra del conocimiento de Dios. Pero si nosotros les explicamos esto, entonces la gente va a entender, sí tiene sentido. Pero date cuenta que la Biblia, que está hablando de Génesis, Levítico, Números, Deuteronomio, todos estos libros, están hablando de todas esas cosas, pero todavía no vemos al protagonista. Se vuelve aburridor. Usted encuentra una mano de nombres y nombres y nombres y nombres y genealogías interminables. Y usted dice, pero no le ha sentido. Pero hay que entender todo esto. Año cero, la caída, Noé está allí como Noé es una persona que tiene vida en el Espíritu. Noé está predicando durante un largo periodo del Dios eterno, porque todavía, imagínense, por eso es que la gente no había entendido, porque es un Dios invisible, nadie lo ha visto. Pero Dios ha escogido unos hombres en el Antiguo Testamento para que por medio de estos hombres venga el Cristo, el Mesías, la verdad, el perdón, la reconciliación, el puente de vida, etcétera, etcétera. Pero todavía no ha pasado nada, entre comillas. Luego Abraham está saliendo de uno de los caldeos, se le da la promesa a él. Es una promesa espiritual, pero también es una promesa física. Es un padre de multitudes, pero también es un padre por la carne. O sea, hay que saber entender esos dos aspectos, que Abraham está cumpliendo dos aspectos. Luego está el Señor Jacob, y por el Señor Jacob, pues está la promesa en Abraham. ¿Fue quién? Isaac. El hijo de Abraham, ¿quién fue? Isaac. ¿Y qué otro hijo tuvo? Ismael. ¿Sí? Luego este señor Isaac tiene a un hijo, es Jacob. Luego Jacob se convierte en el padre de 12 hijos, es el padre de las 12 tribus de Israel. Ahora sí, viene siendo, entre comillas, una nación. Ahí empieza toda esta historia y uno dice, ya estoy entendiendo de qué se trata. Luego, como ha habido tanta maldad aquí, Dios le muestra a Moisés toda la problemática del hombre. Porque aquí, acuérdate que hubo un hombre, no lo colocamos, Nimrod, que Nimrod es el hombre que habla Génesis capítulo 11, y este señor Nimrod quería establecer una torre que llegara hasta el cielo, y dice Génesis 11 que todos lo podrían lograr. Había un solo lenguaje sobre la tierra, y este señor quería para su propia gloria y su propia honra. Entonces las lenguas, ahí fue la confusión de los idiomas, y ahí aparecen los idiomas, las lenguas, y no pudieron continuar con la torre de Babel, aquí, en este periodo. Entonces, ellos están estableciendo, el hombre empieza a tener una desobediencia porque ya el mandamiento está aquí, pero todavía no hay ley. Entonces el Dios eterno, el Dios creador, le duele en su corazón todo lo que está pasando. Dice que Dios se arrepintió de haber creado a la humanidad, porque el hombre ha sido obtuso, porque el hombre quiere pecar. A partir de acá está la desobediencia, es un mundo completamente caído. Por eso viene el diluvio y arrasó con toda la humanidad, y solamente dejó a un hombre justo. ¿Por qué no era justo? ¿Qué creen ustedes? Por la fe. ¿La fe en qué sentido? Justo por la fe en qué sentido. Porque tenía fe en Dios. Sí, porque él hablaba con Dios, ¿no? Porque creía. ¿Por qué justo? Porque obedeció. ¿Por qué justo?
conocía de Dios, Tiene un corazón noble. tenía un corazón noble. Sí, todo eso pues es verdad, tenía un corazón noble, pero justo ¿por qué? Porque justo, el único, de todos los hombres, el único hombre de ese momento justo era Noé, pero justo ¿por qué? Porque todos los demás hombres se habían mezclado con los hombres y las mujeres que no tenían vida espiritual. Y él era justo por el espíritu, por lo espiritual, no tanto por lo lindo, por lo hermoso o por la intención que tuviera Noé, sino porque Noé tenía su línea genealógica que limpia, la esposa de Noé también tenía vida en espiritual, o sea, Noé no se acostó con una mujer que no tenía vida espiritual. Los hijos de Noé tenían unas esposas con vida espiritual. Por eso, ¿cómo fue la extracción de ahí de Noé espiritualmente con la pareja espiritual? Ya eso fue determinado por Dios que fuera así, solo para él. no, Porque si estaba mezclado dentro del mundo con todo. por eso, no fue determinado por Dios. Como Dios obviamente ha creado esta humanidad que no tiene vida espiritual con un propósito, pero luego Dios sacó a Adán para que por medio de Adán viniera el Cristo, y a partir de ese momento por eso lo apartó en un lugar que se llamó exactamente, en un lugar diferente a todos estos, para que lo cuidara y lo labrara, y para que entre el huerto del Edén, a partir de ese momento salieran los hombres con vida espiritual, los hombres con aliento de vida, los otros no la tenían. Estos hombres, nace Caín y nace Abel. Caín y Abel ya tienen vida espiritual, ya tienen un espíritu. ¿Entiende? A partir de Adán todos los hijos ya tienen espíritu, aunque Caín era malo, pero ya tenía un soplo de aliento de vida en el espíritu. Entonces, a partir de ese momento es que empieza a venir la línea genealógica y aparece un hijo de Adán que se llama Set. Por la línea genealógica de Set, Set, nace toda esta línea por la que viene Jesucristo. Estos hombres, que también tienen vida espiritual, se empezaron a acostar con estos de acá y con las mujeres de acá que no tienen vida espiritual y se mezclaron. Los que no tenían espíritu con los que tenían espíritu. Y ahora, eso es lo que habla Génesis capítulo 6, que la mala interpretación que dicen que los ángeles fueron los que tuvieron relaciones sexuales con los hombres. Y eso lo dice aducen muchos teólogos y muchos pastores. Entonces ahí hablan de los llamados Nefilim, del capítulo 6 de Génesis, pero no está hablando de ángeles, porque Jesús está diciendo más adelante en la palabra, dice que los ángeles son asexuados, que no se casan ni se dan en casamiento. Casarse es tener relaciones sexuales con su esposa, y casamiento es tener hijos, descendencia. A eso se refiere. Entonces, no es verdad. Lo que está diciendo es que los hijos de los hombres, leamos Génesis capítulo 6, Génesis capítulo 6, mire por favor, en una versión diferente. Génesis capítulo 6, verso 1 en adelante. Alguien que lo lea en Reina Valera 60, yo lo leo en traducción viviente. Dice: luego los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y le nacieron hijas. Los hijos de Dios vinieron a las hermosas mujeres. Cuando dice los hijos de Dios, se está refiriendo a estos que tienen vida espiritual. No cambiemos el concepto de ángeles, porque el concepto de ángeles lo cambió la King James y lo permanece en la versión King James como ángeles. Hasta la confusión. Claro, y esa confusión viene desde la Vulgata latina, la traducción de la Vulgata latina al griego, y permanece como ángeles, porque hijos de Dios para ese momento supuestamente eran ¿qué? Ángeles. ¿Entiende usted la confusión? Sí. Pero cuando ya llega Jesús, ¿Jesús qué dice? Que los ángeles son asexuados, son espíritus, no tienen cuerpo. Y él afirma algo: ni se casan ni se dan en casamiento. Ni se casan en relaciones sexuales, y casamientos son descendencia, hijos.
Por lo tanto, no pudieron tener hijos. Pero aquí está hablando de hijos. Mire, le nacieron hijos. Mire, leamos bien. ¿Se entiende usted el concepto de lo que estamos hablando? Dice, luego los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y le nacieron hijas y les nacieron hijas. Los hijos de Dios, o sea, los que tenían vida espiritual. Estos no. Los hijos de Dios vieron a las hermosas mujeres y las tomaron como esposas a todas las que quisieron. Entonces el Señor dijo, mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo, porque Dios había declarado sobre la humanidad 1000 años aproximadamente, o una eternidad, pero siempre y cuando estuvieran sujetos a, mire lo que dice, mi espíritu no tolerará a los seres humanos durante mucho tiempo, porque solo son carne mortal. En el futuro, la duración de vida, mire lo que dice la palabra, en el futuro, porque en ese momento era otro tiempo, en el futuro la duración de vida no pasará de 120 años. Dios aquí ha declarado de alguna manera 1000 años, digamos que 1000, pero dice que después de que estos desobedecieron, se acostaron con estos que no tenían vida espiritual, dice que no pasarán de 120 años. Y no contenderé, no pelearé. Estaba hablando del Dios invisible, hasta ahí todavía no está Jesús. Sí, Jesús está todo el tiempo, pero es como el Dios invisible. La imagen todavía no ha bajado. Por eso digo, si no entendemos este pedazo que es tan fundamental para entender ahora sí lo que la otra parte, pues hay una confusión inmensa. Dice entonces, ojo, los humanos durante mucho tiempo, porque solo son carne mortal, en el futuro la duración de la vida no pasará de 120 años. En esos días, durante algún tiempo después, vivían en la tierra gigantes nefilitas, pues siempre que los hijos de Dios tenían relaciones sexuales con las mujeres, ellas daban a luz hijos que luego se convirtieron en los héroes y en los famosos guerreros de la antigüedad. Eran los guerreros, claro que sí, pero eran la relación de estos animales, hombres animales, que eran de estatura grande, con estos que tenían vida espiritual, se acostaron estas con estos, y así sucesivamente nacieron los nefilín, unos hombres grandes, gigantes, que hasta en la arqueología bíblica hemos encontrado hombres de 3 metros de alto, fósiles, porque esto no es una carreta, hasta las piedras hablarán. Se los han encontrado los vestigios, los fósiles humanos de estos nefilín de esa época. No ángeles, en la traducción King James y en otras traducciones dice ángeles. Pienso que es importante mencionar o destacar que es a partir de Caín que empieza esa relación. Sí, y o por sea, eso. Está Adán y Eva, y después de Caín y Abel nace Set, que por ahí es donde viene la otra línea, pero a partir de Caín es donde empiezan a tener las relaciones los espirituales con los no espirituales. Correcto, porque por la línea de Set es la línea espiritual que continúa, pero esa línea de Set llega a ¿quién? Noé justo porque él no se mezcló con mujeres que no tenían vidas, que no tenían espíritu, soplo de aliento de vida, o sea, él no se mezcló. Los hijos de él, Acán y Jafet, tampoco. Ellos se casaron con mujeres que tenían la línea espiritual, la de Set, y tenían la misma unidad. Eso es lo que se le llama la idónea espiritualmente hablando, la idoneidad. ¿Entiende usted? Lo espiritual, a eso se refiere. Pero estos todavía no. Entonces nacen estos gigantes que sí, son héroes de batallas, de guerras, pero no tenían vida espiritual. Entonces unos sí y otros no, se mezclaron y se dañó el propósito. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Justo es Noé, porque tenía vida en el espíritu, porque él no se mezcló con los de acá, no tuvo relaciones sexuales con otras mujeres muertas espiritualmente hablando, o carne, no muertas espiritualmente hablando, carne, no se mezcló. Por eso esta línea, cuando habla de justo, está hablando del espíritu, que lo guardó, que lo cuidó, que no se acostó. Entonces los demás se mezclaron. Como se mezclaron, él dice, yo no contenderé con el hombre, pondré sobre ellos un límite de edad, 120 años. Sin embargo, tanto se llevó el pecado que las grandes ciudades como Sodoma y Gomorra
se mezclaron, ¿sí? Y empezaron a tener relaciones sexuales, todo mundo con todo mundo, hombres con mujeres, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Eso de la homosexualidad no es ahorita, eso de la homosexualidad viene desde tiempo atrás y todavía no ha llegado la ley, y todavía no ha llegado Moisés, sino todavía no ha llegado la ley, pero Dios ya estaba disgustado con el tema porque Dios dijo: no contenderé con el hombre, no pelearé con el hombre. Dios dice que estaba triste, él no va a pelear con el hombre jamás. Entonces, ¿qué ocurre? Raeré de la tierra todo ese pecado. ¿Y qué hizo entonces? Trajo el diluvio. No fue un diluvio regional, fue un diluvio global. Veíamos, se ve en la historia, en la geografía, la Pangea. La Pangea es el mundo global que está en uno solo. No fue que se dividió, fue después. Es que esto está todo documentado. La misma ciencia avala la Biblia. No es que la Biblia avale a la ciencia, es lo contrario. La Pangea es un solo terreno gigante, y ese terreno gigante fue inundado por el diluvio y se acabó. Entonces quedó solamente una familia justa, 8 personas, con los animales inmundos y no inmundos, que habla el Levítico. Y ahora sí, ellos se multiplican, porque son parejas de esposos, y empiezan a tener hijos, nacen hijos. Ahí aparece otra vez, se vuelve otra vez a llenar la tierra, ¿cierto? Se supone. Y aquí, no se supone, no, está en la palabra. Y luego aquí aparece el señor Abraham, que está en Ur de los Caldeos, en Babilonia. Pero todos ellos ya tienen todo, ¿qué? Vida espiritual, porque todo lo demás fue raído completamente. El diluvio acabó con todo. Perdón. ¿Sí estamos claros? Entonces, perdón, Abraham es un hombre justo también, porque es un hombre que está buscando, que tiene fe, que está buscando a Dios, que cree en Dios, y se le da ahora sí la promesa. ¿Cuál promesa? Romanos 9:9, por favor, alguien que lo lea. En diferente versión, por favor. Romanos 9:9. Génesis 16. Génesis 18:10, por favor. Génesis 18, del 9 al 14. Alguien que lea Génesis 18, del 9 al 14. Romanos 9:9. Otro que lea, por favor, Génesis capítulo 18, del 9 al 14. Y otro que lea Juan 8:56. Génesis 18, Génesis 9, Génesis capítulo 18, del 9 al 14. Por favor. ¿Dónde está Sara, tu esposa?, preguntaron los visitantes. Está dentro de la carpa, contestó Abraham. Entonces uno de ellos dijo: yo volveré a verte dentro de un año y tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara escuchaba la conversación desde la carpa. Abraham y Sara eran muy ancianos en ese tiempo, y hacía mucho que Sara había pasado la edad de tener hijos. Así que se rió en silencio dentro de sí misma y dijo: ¿cómo podría una mujer acabada como yo disfrutar semejante placer? Sobre todo cuando mi señor, mi esposo, también es muy viejo. Entonces el Señor le dijo a Abraham: ¿por qué se rió Sara y dijo: ¿acaso puede una mujer vieja como yo tener un bebé? ¿Existe algo demasiado difícil para el Señor? Regresaré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Sara tuvo miedo, por eso lo negó. Yo me reí, pero el Señor dijo: no es cierto, sí te reíste. Ok, hasta 14. ¿Cuál es la promesa? Si uno no abre los ojos espirituales, está pensando solamente, ojo, si lee el texto con los ojos físicos, que hay que leerlo obviamente con los ojos físicos, pero si lee el texto con los ojos físicos, usted está viendo una promesa ¿de quién? De un hijo. Eso es lo que está viendo. Y sí, obviamente que sí. Obviamente que sí. ¿Cuál es el hijo que se le prometió? Isaac, porque por eso dice que ella se rió, era una viejita ya. Sara era una viejita, Abraham era un viejito y no tenían hijos. Eran infértiles. Entonces se les da la promesa y le dice:
Pero ¿con quién está hablando? Hay que leer el pretexto. Hay que leer el pretexto, el texto, el contexto, el posttexto para entender. Está hablando con dos ángeles. Dice los varones, pero no está, ahora sí son ángeles. Esos ángeles están trayendo el mensaje de parte de Dios y le está diciendo, el mensaje viene de parte de Dios, pero es por medio de ángeles. Acuérdense que en el Antiguo Testamento el que habla Dios por medio de ángeles y le está diciendo, dice claramente, por dentro de un año te volveré a visitar y tendrás un hijo. ¿Está hablando de quién? De Isaac, en la parte física. Pero en la parte espiritual está hablando de quién. Mire, lea por favor Romanos 9:9 y otro 8:56 de Juan. Pues Dios había prometido, volveré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Ojo, Romanos 9:9 dice, pues Dios había prometido, volveré dentro de un año. volveré dentro de un año. Está citando ¿qué? Génesis capítulo 18. Y Sara tendrá un hijo. Físicamente hablando es Isaac, pero espiritualmente hablando es que él es Jesús. Lea 8:56 por favor de Juan. ¿Quién tiene 8:56 por favor? ¿Nadie? Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida. La vio y se llenó de alegría. Es que el 8:56 es clave. Bueno, por favor, léelo despacio. Lee a alguien Reina Valera 60. ¿Esa es Reina Valera 60? No, Reina Valera 60, léelo otra vez, pero Reina Valera 60, por favor. Y si tiene otra versión, Reina Valera 60. Reina Valera 60, vamos a leerlo, Beatriz, por favor. Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida. Pare, dice, Abraham, el padre de ustedes. Está hablando del padre de los gentiles. También nos está incluyendo, no solamente el pueblo de Israel, sino de los gentiles que hemos creído en Dios. Dice, Abraham se alegró, vuelve y lo repite, perdón. Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida. Para ahí, ¿qué esperaba Abraham con ansias? ¿La venida de quién? ¿De Isaac? También. Claro, si te das cuenta que si no abrimos los ojos espirituales no entendemos jamás la Biblia y por eso la gente lo ve aburridora. Era una promesa que acabó de leer Génesis 18, Bernardo. De un hijo físico porque eran viejitos y se rió Sara y dijo, ¿tendré yo gozo? Dice, tendré otra vez gozo si ya no nos acostamos con el viejito. Ya no tenían relaciones sexuales. Ya no las tenían. Entonces le da una promesa de que va a venir el hijo, que el hijo es, el de la promesa se va a llamar Isaac, que va a ser el papá de Jacob. Correcto. ¿Te das cuenta que hay que entender todo esto para entender quién es Jesús? Eso es una belleza. Si no, de verdad que uno viene a la iglesia es por venir y dice, ay no, somos chéveres y amigos y la pasamos rico. Y por eso leo más bien, pobre rico, ¿qué? Padre rico, padre pobre es más chévere que leer la Biblia. Claro. Era la promesa física, pero ya en Juan 8:56 se está hablando de la promesa espiritual, que es ¿quién? El Mesías, que es Cristo. Vuelve a leer, por favor, Beatriz. Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida. La vio y se llenó de alegría. ¿Qué esperaba con ansias Abraham? La venida del Cristo, la venida del Mesías. Él vio. ¿En qué vio? En la fe. Por eso Abraham aparece en el cuadro de honor de Hebreos, el capítulo 11. Por la fe Abraham creyó. Por la fe Abraham vio al Hijo. ¿A quién? Al Cristo, al Mesías. Por la fe. Él vio por la fe que iba a venir un tal Cristo, un Mesías, que iba a salvar el mundo. Pero imagínense, todavía el tiempo él no está pensando todavía, o no ha visto, ni siquiera ha llegado Moisés, ni siquiera ha llegado la ley, y dice que él ya vio, se alegró, anhelaba con ansias que iba a venir el Cristo, el Mesías, el Salvador, aunque físicamente en ese momento anheló ¿quién? A su hijo físico, que era Isaac, pero espiritualmente imagínense, ya en el Evangelio de Juan, ya en el Nuevo Testamento, ya me está confirmando todo lo que ocurrió antes de Moisés con relación a la promesa dada para el Señor Abraham,
que tiene que ver con toda la humanidad actual. Reina Valera 60. ¿Quién tiene Reina Valera 60? Abraham, vuestro padre, Perdón. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Miren lo que dice ahí. Abraham, vuestro padre, le está hablando al pueblo de Israel, a los judíos, a los fariseos. Se gozó. ¿Quién se gozó? Abraham. Tuvo gozo de que había de ver mi día. El día de Isaac, sí, físicamente, porque no tenía hijos. Porque por medio de Isaac venía también ¿quién? Ese Jesús, el Cristo. Pero aquí no está hablando, en ese Juan 8:56 no está hablando directamente de Isaac, sino está hablando de Jesús. Dice, y Abraham se gozó de que había de ver mi día. ¿Y qué dice? Y lo vio. ¿Y lo pudo qué? Ver. Lo vio por medio de la fe. Imagínense ustedes. ¿Se dan cuenta? ¿Hasta ahí estamos entendiendo? ¿Sí estamos entendiendo? Estamos entendiendo la parte de lo espiritual, la parte espiritual. Estamos entendiendo la caída, por eso es la caída. Mundo caído. Este es un mundo caído que solamente hay gente que tiene vida espiritual. Todo el mundo tiene espíritu, pero no está cumpliendo alguno la función. Los que tienen la función son los que están conociendo al Cristo. Los que no tienen la función, aunque vengan a una iglesia, no conocen esto. Tienen una religión y hablan de Jesús, sí, pero la pregunta es, ¿lo conoce? La gente le dice a uno que sí, pero si uno le pregunta esto, la gente queda como medio loca. Entonces la gente dice, no, yo creo más lo que dice el Dusi, que realmente los ángeles se acostaron con las mujeres de los hombres, las hijas de los hombres, porque eran lindas, sí eran lindas, pero no está hablando, los ángeles no tuvieron relaciones. O sea, la palabra de Jesús es clara, la palabra de Jesús es el culmen, dice, ni se casan, ni se dan en casamiento. Con eso Derriba todo el argumento. Pero Aldusin tiene mejor palabra que Jesús. Y el comentario de Maxwell tiene mejor palabra que Jesús. Y la versión de la King James tiene mejor palabra que Jesús. ¿Te das cuenta? Que si nosotros no conociéramos esto, pues estaríamos igual que todos los demás, así, ciegos y haciendo unos cultos raros sin conocer. O sea, no tendríamos vida espiritual. Una religión. Por eso es tan importante de verdad conocer. Cuando usted lo conoce, pues, hombre, yo no cambio nada, absolutamente. Ya cuando uno conoce a Jesús, dice, no, es el culmen, es la machera. Si no conociéramos esto, yo les voy a decir la verdad. Yo estaría en mi casa en este momento viendo una película, comiendo palomitas de maíz, metido en la cama. Porque eso sería más chévere que esto. ¿Sí me voy a entender? Pero como ahora conocemos a Jesús, tenemos vida espiritual, y dicen, no, es la machera. Realmente entender quiénes somos, para dónde vamos y qué vamos a hacer. ¿Señora? ¿Alguien? O sea, entonces, en pocas palabras, el Antiguo Testamento sería como un prólogo para poder entender el Nuevo Testamento, para poder entender... Claro, es la hoja de la mazorca, es la hoja del tamal para comerse el tamal, para disfrutarlo. Si no, pues no entiendo. Lógico, pero cuando yo ya llego al grano de la mazorca o al tamal, ya no necesito todo esto. Ojo, lo tengo como conocimiento y lo tengo como la base de lo que estoy viviendo, de quién es el Mesías, el Cristo. Pero ya esto no lo necesito. Cuando yo como pastor o predicador me la paso predicando de Antiguo Testamento, y fiestas, y pactos, y primicias, y Jehová, y David, y Abraham, o sea, hablando de esos temas todo el tiempo, ¿emociona a las personas? Sí. Sí, porque estoy hablando de un tema emocional, de la carne. ¿Le mueve las emociones a la gente? Sí. ¿Las iglesias se llenan? Sí, pero no tienen vida espiritual porque no están conociendo a Jesús. Aunque se hable de Jesús. ¿Sí entienden el tema cómo va? Sí. Por favor, alguien que lea Gálatas 3:19. En diferente versión. Gálatas 3:19, por favor. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. O, ¿para qué? Dice, ¿para qué se mostró o para qué se dio a conocer la ley? ¿Fue añadida a qué? ¿A qué fue añadida? Por favor, mírenme aquí. ¿A qué fue añadida? A la promesa. Ah, mire, se añadió. Dice la Biblia, yo no me lo estoy inventando. Se añadió. La ley se añadió a la promesa. ¿Para qué?
para mostrarle a la gente sus pecados. ¿Se da cuenta? Si no hay ley, pues estas personas siguen pecando y el mundo sigue mal. Si está mal, con ley. Y si está mal, conociendo a Jesús. Cuando yo ya la ley, ya conozco a Jesús, ya no necesito la ley, ya no la necesito. Pero el mundo sí necesita la ley. Por eso se le añadió a la promesa. ¿Sí estamos claros? Sí. Esto es espectacular entenderlo. Ahora, por ejemplo, ¿qué dice Juan 5:39 y Juan 5:40? Juan 5:39, por favor. Pero no terminé. Señora. Pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Correcto. Ya llegando Cristo, o sea, el Cristo, el Mesías, ahora sí, el protagonista que no se ve durante todo el Antiguo Testamento, pues la gente lea usted la Biblia, se va a aburrir en ese sentido. O sea, si usted ya entiende esto, ya no se aburre, usted ya le dice, oiga, qué gozo, que usted va a ver una mano de nombres y que Eso va a ver a Dios. ahora sí va a ver al autor, antes no lo va a ver, no lo va a ver. ¿Sí? Entonces, llega ahora sí la ley, cuando ya llega Cristo, perdón, yo ya no necesito la ley, ¿no? Porque la ley me lleva a Cristo, es el ayo. Si yo no, por eso la ley fue añadida a causa del pecado, se le añadió a la promesa para que el hombre lo fuera llevado ¿a quién? ¿A quién? A Cristo. ¿Se da cuenta? ¿Estamos claros hasta ahí con el tiempo? Vamos a año cero, lástima que es que no tengo el tablero, toca borrar esto para seguir a otra parte. Pero año cero, hombre animal, creación, año cero, año 2000, han pasado 2000 años de aquí a aquí, luego viene Jacob con las 12 tribus de Israel, que es Israel como tal, viene ahora sí el Señor Moisés y al Señor Moisés se le muestra todo este pasado para ver la caída del hombre, para ahora ver la necesidad de un Salvador. Correcto, soter. Esto es, soteriología, es que se necesita un salvador de todo este problema espiritual porque no hay nadie que lo pueda arreglar. Porque si yo me puedo portar bien, pero no tengo relación con ese salvador, con el Cristo, con el Mesías, no voy a tener salvación porque yo estoy colocando mi justicia y no la justicia de lo espiritual, que es por medio únicamente del Mesías. Acá es porque él no se contaminó. Por eso este señor Noé va a ser juzgado en la ley. Porque la gente dice que Noé está en el cielo. No, no está en el cielo. En el cielo no está Noé. O sea, él solo fue justo por el espíritu, por tener su espíritu limpio. Si no se contaminó con las mujeres de acá. Pero los demás sí, se mezclaron. ¿Entiende usted? Es una cosa impresionante entender todo esto. Sí. Entonces, hoy no somos justos por esto, sino somos justos por la sangre preciosa del Cordero, el Cristo, el Mesías prometido. Y ahora sí uno empieza a entender, ahora sí empiezo a conocer a Jesús. Ahora sí ya sé por qué vengo a una iglesia. Ya sé de dónde vengo, de dónde viene el problema. O sea, ya en una iglesia, yo no me puedo aburrir en una iglesia. Mira, la persona que se aburre en una iglesia es porque no está entendiendo este tema. ¿Sí? No lo entiende. Y aunque se le explica y se le explica, mire, es que es chistoso. Porque uno de pastor explica y explica y llega otro pastor un día y le explica lo mismo y dice, ya entendí. Pero yo le he explicado durante 2 años o año y medio, por favor Mateo, dentro de 2 años o año y medio, le he explicado el tema y llega una persona y le explica y dice, al fin entendí. Por eso no es tan fácil soltar el púlpito a cualquier persona, porque puede ser una barrabasada y se puede convertir en un evangelio antropológico. Y no está hablando de esto que es lo importante, el centro que es Cristo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Para continuar vamos hasta las 9. Nos queda un cuarto para hacer la otra parte. Si alguien me colabora, por favor, ¿me puede limpiar? Sí, por favor, bien. Con que se te cae. Entonces, date cuenta de la parte compleja de entender, digo compleja, pero a la vez maravillosa de comprender la palabra. Cuando comprendemos la palabra, conocemos la palabra, la cosa cambia completamente, sustancialmente. ¿Ok? ¿Vamos bien?
Ven, te ayudo. Gracias, tranquilo, siéntate, Juan Ignacio. No te preocupes, ya hiciste tu buen esfuerzo. Gracias, Juan Ignacio. Ok, súper. Bueno, estamos entonces en el Señor. ¿En qué Señor quedamos? En Moisés. En el Señor Moisés. Después del Señor Moisés, entonces, ¿quién aparece? ¿Está Moisés? ¿Aparece quién? Josué, ¿no? No, obviamente hay muchos más, pero vamos a... David. Saúl. Las 12 tribus. Aparecen los profetas. Por eso dice la ley y los profetas. Sí. Acuérdate, de aquí para atrás es ley. Ya no... Esa es la otra parte. Aparecen ahora los profetas. Que van a profetizar ellos. Ya dijimos que Moisés se le da la ley. Ahora estos profetas van a hablar de la esperanza. ¿Sí que todo tiene un orden? Sí. Esperanza. Porque ellos estaban ¿en qué? En desesperanza. Todo el mundo hacia atrás, que vimos antes, estaba en desesperanza, aún teniendo la ley. Por eso, bueno, le repito, todos los del Antiguo Testamento que murieron en el Antiguo Testamento van a ser juzgados por la ley. Porque en el Antiguo Testamento todavía no está hablando de salvación con relación al Cristo. Está hablando solamente de la promesa, la fe y la ley, el cumplimiento de la ley o de esperar en Jesús, obviamente. En el Mesías prometido que todavía no habían visto. Por eso aparecen los profetas que dice claramente que esas profetas hablaron de la esperanza que los de atrás no vieron o que la vieron por la fe, pero todavía no lo vieron. Por eso todos los de atrás serán juzgados por la ley de Moisés. Los de aquí todavía no hay salvación. Aunque sí va a haber salvación, pero porque se sometieron a la fe, a la promesa, a la ley. ¿Estamos claros? Los de aquí para allá, todavía no, porque están profetizando la esperanza. Los profetas dicen que no fue para ellos, sino para nosotros. Cuando se está hablando de la esperanza, los profetas son los que van a hacer el papel del evangelio dentro del Antiguo Testamento. ¿Estamos claros? En el Antiguo Testamento los que hacen el papel de evangelio son los profetas, que hablan de la esperanza que va a venir. Todavía no ha llegado el Salvador. Luego, ahora sí, aparece un Señor llamado, después de los profetas, ¿qué Señor aparece? El Señor David. Jesús. El Señor Jesús aparece. ¡Ay, qué bendición! Ahora sí aparece Jesús. Ahora sí llega ¿quién? El Salvador. El Sóter. El Salvador. El Sóter. Llega el Señor. Llegó la esperanza. Porque antes estaban en desesperanza. Llegó ahora sí el cumplimiento. Entonces vamos a Mateo capítulo 1, por favor. Alguien que lea Mateo capítulo 1. Vamos a leer Mateo 1. Y aquí ya vienen siendo 4000 años. O sea, han pasado otros 2000 años. Año 0, Noé. Año 2000, Abraham. Abraham a Jesús, 4000. Ya vamos en 4000 años. ¿Se da cuenta cómo es todo esto? Ahora sí aparece en escena el protagonista principal de todo lo que hemos hablado durante este periodo de tiempo. Porque antes no aparece. Es un Dios invisible que ha hecho unas cosas, pero la gente dice, ¿qué? ¿Dónde está? Por eso la gente se aburre. Pero ahora sí aparece Jesús, el Salvador del mundo, el que tomó forma de siervo. Mateo capítulo 1, verso 1, por favor. Son 4000 En adelante. años. Son 4000 años desde el año 0, ¿sí? Sí, hasta Jesús son 4000 años. Sí. De Adán hasta Noé, hasta Abraham 2000. De Abraham hasta Jesús otros 2000, son 4000. De Jesús hasta acá, 2020, 6020 años. Normalmente. Por favor, Mateo capítulo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Pare ahí.
hijo de David. Hijo de Abraham. ¿Se da cuenta? Ahora sí, en Mateo capítulo 1 aparece el nombre y aparece la genealogía, el árbol genealógico de este Mesías, del Cristo. Antes no. Y está hablando hijo de David, hijo de Abraham. Pero ¿cómo así? Por el árbol genealógico. ¿Por qué por David si no tenía relación sanguínea? Porque él era ¿qué? Rey, y fue prometido que él venía bajo un reinado, el reinado del rey David. David, no por la línea genealógica, no por la línea sanguínea. Por la línea sanguínea, ¿quién vendría siendo el primogénito de las 12 tribus de Israel? Judá. No. ¿El primogénito de las 12 tribus? ¿Quién? Rubén. Rubén. O sea, Sí. y Rubén fue, No. y de Rubén salió Jesús, No, de Judá, de Judá. porque por Judá sí viene por la línea de sanguínea. Sí. Esto es un espectáculo. Lean bien la genealogía, ¿Cómo por así favor. por Judá si viene por la línea sanguínea? Porque por Judá es, ojo, porque acuérdense del pueblo de Israel, de la nación de Israel que se dividió en cuántos. En 10 y 2. Correcto, o sea, el norte y el sur. Sí. Los del norte solamente creyeron, se mezclaron con otros dioses. Los del sur, que es por Judá, el león de la tribu de Judá, viene por José, María, viene por la línea genealógica de sangre, sanguínea, por la de David no. Sin embargo, está prometido hijo de David, ¿hijo de qué? De Abraham, por la promesa. La promesa fue dada primero ¿a quién? A Abraham. ¿Por reinado a quién? A David. Lea por favor despacio la genealogía. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob. y Despacio, Pedro, despacio, por favor. Es que Abraham engendró a Isaac, Abraham engendró ¿a quién? a Isaac, Isaac. Sigue, por favor. Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Y Jacob a Judá y a sus hermanos, que son todas las 12 tribus. Sigue. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sar, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, a Boaz engendró a Ruth, a Obed, Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Boaz. Boaz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Imagínense De usted. manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. ¿Entonces cuántas generaciones son? 42. 42 generaciones. 42 generaciones y ahora sí dice, aparece ya